El propósito de esta serie de sermones, como hemos venido compartiendo, es que la Navidad se acerca. ¿Cómo te preparas? Y es muy probable, así como el supermercado, desde que entras, te muestra que las luces, los regalos nos recuerdan que se acerca un día donde, en el caso del supermercado o el Buen Fin, nos interesa parte de tu aguinaldo. Pero ¿cómo se preparan los hijos de Dios para algo que sin duda vino a transformar el mundo? La presencia del Salvador. Y a través de los mensajes que hemos compartido, eh, espero que usted haya podido apreciar que Juan el Bautista fue un personaje muy importante. Y cuando usted observa en los pasajes que hemos analizado, cómo él se retiró al desierto para prepararse como el precursor. Y si usted pudo comprender lo que hemos tratado de compartir, es que Juan, que por cierto era hijo de sacerdote, él quiso salir de ese ritualismo religioso en que a veces muchos de los creyentes caemos. Viene esta época navideña y simplemente nos enfocamos en muchas cosas o por el mero hecho de cumplir religiosamente, pero alejados totalmente del personaje central, que es Jesucristo, el Rey del universo. Y es nuestro deseo que hayas podido comprender esto y que no sea una Navidad más donde tú solamente cumplas con lo que normalmente hacen los cristianos en esta etapa. Pudimos ver que Juan el Bautista, o vamos a ver, que él tuvo un trabajo muy particular, siempre resaltar a Cristo. Y espero que ya estés pensando en eso para esta Navidad que se avecina. Y una canción que dice, por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Si tú pudieras interpretar esa canción, ¿qué te parece si esta Navidad pudieras enfocarte en que alguien de tu familia o algún vecino pudiera conocer a Cristo? Esto es el enfoque de Juan el Bautista y del cual ya no quiso seguir esa religiosidad. Se retiró para prepararse y para dar a conocer a la persona que más necesita el universo, a Cristo. Así que en esta tarde me propongo resaltar una vez más de nuevo el ministerio de Juan el Bautista, para que usted pueda también identificarse con él y en vísperas de la Navidad usted se esté preparando para ser un instrumento que dé a conocer al Salvador. Así que me propongo en esta ocasión resaltar dos diferencias muy significativas entre Juan como el precursor y el Mesías. Espero que te pueda servir para que pueda ser un instrumento en vísperas de la Navidad. Señor, gracias por habernos traído esta tarde a tu casa. Porque, Señor, hay un mensaje
está preparado para nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo, pero sobre todo a aplicarlo en nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Como algunos de ustedes saben, un oficio que mi padre, don Wilber Loría Salazar, nos enseñó por lo menos a 7 de nosotros. Mis hermanas no quisieron nada con la tijera. Y ahí en la barbería conocí a muchísima gente. En una ocasión, un cliente muy amable, muy agradable, y había sido bendecido con un buen trabajo. Y sin faltar, cada diciembre él llegaba a que le arregláramos el cabello y la barba. Y siempre nos decía, Willy, ¿ya estás listo para la Navidad? Yo le decía, sí. Ya éramos cristianos y yo entendía cómo se prepara uno, ¿no? Pero dice, yo igual ya estoy listo. Y acababa de llegar su paquete, creo que de San Juan Ixhuatepec. Un paquete que me mostró la factura, 5,000 pesos de juegos pirotécnicos. ¿Puede imaginar? Y dice que eran pedidos especiales porque estos eran para niños de cierta edad, ¿no? Estos para más peligrosos y así sucesivamente. Pero puede imaginar invertir 5,000 pesos en juegos pirotécnicos, quemarlos en media hora. Era una manera en cómo se preparaba él para la Navidad. ¿Cómo se preparan los cristianos? Comprando ropa nueva, googleando ahí cuál va a ser la receta del pavo o de la pierna, ¿verdad? Y no me malentiende, está bien, hágalo. Pero si no es su propósito el que Cristo sea al que celebramos, creo que necesitas prepararte mejor. Y eso es algo que podemos resaltar en Juan el Bautista. Y vamos a ver, como dije hace un momento, 2 diferencias significativas. En primer lugar, vamos a ver las diferencias en dignidad. Dice el verso 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Es muy importante que podamos nosotros ver, como hemos dicho, la humildad del precursor, pero es algo que nos debe caracterizar también a nosotros. De entrada, este verso es extraordinario. Era una costumbre en la época de Juan que cuando un amo llegaba a casa con sus sandalias llenas de polvo y lodo, por supuesto, del camino, bueno, uno de los esclavos estaba listo para quitarle las sandalias para que se sintiera cómodo y posteriormente proceder a lavarle los pies. Este era un trabajo asignado para la servidumbre. Pero vean lo importante, lo interesante y donde se refleja la humildad y la manera en que nosotros debemos ver a Cristo ahora que vamos a tener la oportunidad de quizás invitar a personas a la cena de Navidad. Ante la dignidad superior de aquel que venía, Juan escribe esto. Él no se tenía por digno ni aún de llevar a cabo la misión de un siervo. Con estas palabras, Juan quiere manifestar un reconocimiento profundo y real de la grandeza de Cristo, algo que también debe estar permeando nuestra mente, nuestro corazón. Su posición queda bien clara ante el Mesías. Él era simplemente un siervo y esta actitud nunca cambió
de Juan. Podemos afirmar con seguridad que si algo caracterizaba la predicación de Juan el Bautista era que siempre exaltaba a Cristo. Por ejemplo, cuando el pueblo comenzó a preguntarle si él era el Cristo esperado, él de ninguna manera quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Juan, en el capítulo 1, versos 19 y 20, dice, él inmediatamente confesó cuando se le hizo esa pregunta, yo no soy el Cristo. Es más, cuando sus propios discípulos se mostraron inclusive celosos por el creciente éxito del ministerio de Jesús, él, podemos verlo mostrándose satisfecho y feliz, y pasó a explicarles por medio de una metáfora un concepto fundamental que registra la Escritura. Dice, la esposa le pertenece exclusivamente al esposo. Y esto era exactamente lo que Juan quería transmitir a sus discípulos. Solo el Mesías era digno de recibir la gloria de su pueblo. Por lo tanto, si Juan estuviera llamando la atención de la esposa sobre sí mismo, esto habría sido el acto más despreciable que pudiéramos imaginar. ¿Cuál era el papel de Juan el Bautista entonces en todo esto? Pues como él mismo señaló, él solo era el amigo del esposo. Así lo dice la Escritura. Y entre los judíos, el amigo o al amigo le correspondía actuar como mediador para realizar los arreglos de la boda y reunir al novio con la novia. Qué interesante, interesante costumbre, ¿verdad? Y la misión de este amigo terminaba una vez que escuchaba la voz de júbilo del novio al casarse. Esa era la costumbre. A partir de ese momento, el amigo del novio debía retirarse discretamente. El Evangelio de Juan lo relata de esta manera allá en Juan 3, de los versos 28 al 30. Vea cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí me toca menguar. Interesante. Juan reconoció también que mientras él era terrenal, Cristo era celestial. Juan capítulo 3, verso 31 registra esto. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Además, siempre explicó que su ministerio era parcial e incompleto. Se consideró una antorcha que ardía y alumbraba por un poco de tiempo, mientras que Cristo es la luz del mundo. Juan 5:35. Juan vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Entiende esto, hermano? Qué maravilla. Cuánta falta hace que cada uno de nosotros sepamos reconocer
nuestras limitaciones y la grandeza de Cristo. Quiero compartirles que anoche compartí la palabra en la iglesia Bethesda en Cancún y en verdad quedé sorprendido. Compartí la palabra en la celebración de 15 años de una muchachita que la vi crecer desde los 3 años y conozco a sus padres y que son grandes hombres de Dios. Y me dio muchísimo gusto que algo que caracterizó a la celebración de anoche después de un culto maravilloso y que hubo adornos muy bonitos, de verdad, una cena deliciosa, pero hubo muchos invitados que no conocían al Señor y toda la liturgia, todo lo que se hizo apuntaba a Cristo. En verdad me gocé al ver todo lo que hicieron. Y hubo un momento donde dijo el Padre, hermanos, amigos, familiares que nos acompañaron, ha terminado la celebración. O sea, ya pueden irse a su casa. Necesitamos limpiar esto porque mañana, hoy es el día del Señor y necesitamos dejar todo esto para venir a adorarle. ¡Qué maravilla! Si algo se resaltó anoche, es a Cristo. Y como daba testimonio, y estoy seguro que muchos lloraron al poder ver a ese padre agradeciendo a Dios. Su hija cuando nació pesó 1,4 kg y daba testimonio de que Cristo había estado con ellos. Y mucha gente, incluyendo su jefe, unos chilenos, por primera vez estaban frente a nosotros y cantaban las alabanzas y daban testimonio. Gracias por habernos invitado a la celebración de tu hija. Es a Cristo a quien deben de ver. No es a nosotros. No es mi, como decían la chaviza en mis tiempos, no es mi estreno. No son las selfies que voy a tomar. Juan siempre dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Qué maravilla poder ver la humildad. Juan siempre reconoció sus limitaciones. Juan se caracterizó por exaltar al que era superior a él en todo. Juan siempre guió a las personas a Cristo. Juan siempre quiso que las personas lo conocieran, como anoche. Que la finalidad principal y única de nuestro ministerio sea darle la gloria a Cristo, mientras que nosotros vamos desapareciendo poco a poco del escenario. Solo entonces seremos instrumentos del Señor para edificar su reino. Esta es la primera diferencia en dignidad. La segunda diferencia que quiero compartir esta tarde es respecto a su bautismo y que lo menciona el verso 8. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Marcos, después de resaltar la diferencia entre la dignidad del Mesías y su precursor, ahora lo va a hacer entre sus ministerios. Juan bautizaba con agua, pero Jesucristo, como acabamos de decir, lo haría con el Espíritu Santo. Y este anuncio de Juan el Bautista se reviste de mucha importancia, ya que es la primera referencia
que encontramos en el Nuevo Testamento al bautismo con el Espíritu Santo. Por esa razón, debemos detenernos un poco para considerar en qué consistía. En primer lugar, hemos de notar que la labor de Juan quedaría totalmente incompleta sin la obra de Cristo. Juan preparaba el camino al Mesías por medio del bautismo del arrepentimiento, pero solo Jesús podía dar el Espíritu Santo y la salvación. Y si vamos a la Escritura, por ejemplo, el libro de los Hechos nos da un ejemplo. Allá en Hechos 18, 24 al 26, vemos que Apolo solo conocía el bautismo de Juan y fue necesario que Priscila y Aquila le expusieran más exactamente el camino de Dios. Así lo registra el capítulo 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero vea lo que dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Interesante. También Pablo encontró en Éfeso a 12 discípulos que Juan el Bautista había bautizado, pero que no tenían al Espíritu Santo. Fue necesario que creyeran en Jesús y se bautizaran en su nombre para poder recibir el Espíritu. Hechos 19, del 1 al 7. De manera que se deduce que el arrepentimiento por sí solo no nos salva de nuestros pecados. Es necesaria la fe en el Señor Jesucristo, creer en Él para que nos dé su Espíritu Santo. Además, el bautismo en el Espíritu Santo inauguraría una nueva época. La venida del Mesías inauguraría una nueva época caracterizada por el derramamiento del Espíritu de Dios sobre todos los creyentes. Por ejemplo, leemos el famoso texto del profeta Joel citado por Pedro en el día de Pentecostés. Y después de esto, dice Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Interesante. Y nos recuerda otra gran diferencia del bautismo que cada uno llevó a cabo. ¿Qué tendría de nuevo el bautismo en el Espíritu Santo? Es una pregunta. Aunque una de las características esenciales del ministerio del Mesías sería la de bautizar con el Espíritu Santo, bueno, eso no quería decir que la tercera persona de la Trinidad no hubiera estado activa durante todo el período del Antiguo Testamento. No se confunda. Podemos ver ejemplos de esta actividad en la capacitación de algunas personas dentro del pueblo de Dios para la realización de tareas especiales. Pero en la época del Mesías, el Espíritu Santo estaría a disposición de todos los creyentes sin distinción. Este generoso derramamiento o bautismo del Espíritu Santo había de ser una de las bendiciones principales y distintivas de la nueva era del Mesías.
Y Juan fue muy claro al establecer siempre el significado de su bautismo y de aquel que vendría después de él. Y el mismo Señor Jesucristo anunció este hecho a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Se da cuenta? Esto es lo que el Señor Jesucristo estaba anunciando. El Espíritu Santo que traería Él iba a estar de manera permanente con cada uno de los hijos de Dios. ¿Cuál era el propósito del bautismo entonces del Espíritu Santo? Bueno, por supuesto las Escrituras tienen la respuesta. Y por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27 nos dice y que revela el propósito de la llegada del Espíritu. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Podemos resumir diciendo que el propósito de la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas es el de producir la santidad de Dios en nuestro corazón. Cristo haría algo que ningún hombre, por muy exaltado que fuese, tendría ni poder ni autoridad para hacer. Impartiría vida espiritual a quienes se arrepintiesen y creyesen en Él. Juan hizo dejó muy clara esta distinción. Este es el significado de mi bautismo, pero este es el significado del bautismo que Cristo viene a inaugurar. ¿Y cuándo somos bautizados en el Espíritu Santo? A partir del día de Pentecostés, cuando una persona cree en Cristo, inmediatamente recibe el Espíritu Santo sin necesidad de esperar a tener una segunda experiencia. De manera que es importante ver los textos que lo respaldan. Efesios 1:13 dice esto: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Juan 7:38 y 39 también dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Podemos concluir entonces que después del día de Pentecostés, no hay en todo el Nuevo Testamento ningún creyente solicitando el bautismo en el Espíritu como una experiencia posterior a su conversión. Juan siempre dijo que su bautizo los empapaba de agua, pero el que venía los empaparía del Espíritu Santo. Y mientras el agua podía limpiar el cuerpo de una persona, el Espíritu Santo podía limpiar su vida interior y su corazón. ¿Nota estas dos diferencias en cuanto a su dignidad, pero también en el bautismo que
ellos vinieron a practicar. Te puede servir el recordar esto para que tú seas un instrumento en vísperas de la Navidad. Estas fueron las grandes diferencias que existieron entre Cristo y aquel que fue considerado por el mismo Cristo como el más grande profeta nacido de mujer. Nosotros también debemos ser conscientes de estas diferencias y buscar por encima de todo que Cristo sea glorificado en nosotros y por nosotros. Debemos reconocer nuestras limitaciones y cuán insignificantes somos ante la majestad de Dios. Hermanos, nosotros somos los Juanes del siglo XXI. ¿Cómo te preparas? Algunos teólogos recomiendan que en vísperas de la Navidad, pues empieces a repasar los textos que hablen de Adviento. ¿Por qué no hacerlo más diligentemente? ¿Por qué no empiezas a orar desde ahora? ¿Quién va a ser tu invitado? Está bien que compres un pavo. Está bien que adornes la casa. Pero que esta Navidad salgas de la religiosidad que se acostumbra y Dios pueda usarte como un heraldo, como un precursor para aquellos que no conocen quién es Cristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra y la confirme en vuestros corazones.